Gloria a Dios, iglesia, buenas noches, qué bendición una vez más encontrarnos a través de esos medios de comunicación, ¿verdad, pastor? Amén. Estamos alegres de poder hablar de la palabra y yo sé que usted está alegre de poder recibir la presencia y la palabra del Señor, así que disponga su corazón, iglesia, y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche, mi Rey maravilloso, por tu gran misericordia y tu amor para con nosotros. Vamos, dígale, Padre, gracias. Tengo mucho que agradecer, Señor, porque has guardado mi vida, mi familia, Señor, porque nos has sostenido, porque ha llegado la bendición, porque has sido fiel, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos por todas esas bendiciones, mi Señor. Te alabamos, te adoramos, te damos gloria, honra y honor, Señor, porque tú la mereces, porque solo tú eres digno de ser exaltado, porque solo tú eres digno de ser glorificado, porque tú eres nuestro Señor de señores, nuestro Rey de reyes, tú eres nuestro principio, tú eres el final, Señor amado, tú eres el alfa y la omega, mi Señor. Bendito sea tu nombre, precioso Dios. Te adoramos y te exaltamos, Señor, y te pedimos en esta noche que ministres a tu pueblo, mi Rey, que el Santo Espíritu de Dios sea ministrando a cada persona, Señor, en su casa, mi Rey. Hoy pedimos, Señor, por la llenura del Espíritu Santo. Hoy pedimos ser ministrados, Señor. Hoy pedimos, Señor, ser sumergidos en el río del Espíritu, ser llenos de tu presencia, Padre de la gloria. Yo te pido, Señor, que revistas la iglesia del poder del Espíritu Santo, que nos invistas con el poder de tu presencia, mi Señor, porque lo necesitamos, porque tú eres la fuente de nuestra vida, Señor, porque tú eres el gozo de nuestro corazón, mi Rey, porque tú eres nuestra esperanza, mi Señor. Por eso queremos pedirte que nos llene, Señor, llena cada hermano, Señor, que la casa de mis hermanos, Señor, se llene de la gloria tuya, de la presencia tuya, Señor, y llene cada uno de los corazones, mi Rey. Muchas gracias. Desde ahora te damos gracias por todo lo que harás en esta noche, Señor, con cada uno de mis hermanos. Gracias porque llegarán, Señor, las respuestas, las bendiciones a las casas de mis hermanos, a sus hogares, Padre, porque yo declaro que tú estás moviendo tu mano poderosa y derramando bendiciones hasta que sobre y abunde, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo, mi Señor. Muchas gracias, Padre de la gloria. Te adoramos y te exaltamos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ministres por tu palabra hermosa y poderosa en esta noche, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, pastor. Amén, amada pastora. Dios la continúe bendiciendo, iglesia. Que el Señor siga llenando su casa de esa presencia gloriosa del Espíritu Santo. Hoy el Señor Jesús está pasando por nuestros hogares, está llegando a nuestras vidas, está quedándose con cada uno de nosotros los que le creemos a la palabra del Señor. Y cuando llegamos a la presencia del Señor o permitimos que el Señor obre en nuestra vida, hoy el Señor Jesús nos va a enseñar un pasaje maravilloso en el cual vamos a tener un crecimiento hermoso. Antes quiero decirles, amada iglesia, que los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración. Estamos de aniversario el próximo domingo. Es una fiesta maravillosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso los esperamos para disfrutar un momento glorioso delante de la presencia del Señor, porque Él tiene algo maravilloso para con nosotros. Y por eso hoy también Dios quiere ver cómo en nuestro pensamiento Jesús está con dos personas y vamos a ver cómo es el actuar de cada uno de ellos. Es lo que nos va a enseñar el Señor en esta maravillosa noche. Está allí en Lucas capítulo número 7, a partir del verso 36 al 38 nomás lo leemos para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagó con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aleluya, qué hermoso pasaje donde actúan dos personas. Este fariseo que llaman aquí, encontramos que se llama Simón. Y este hombre tiene una posición social muy importante, tiene una gran casa y tiene en su corazón el deseo de estar con Jesús, el deseo de en su parte externa manifestar esa gloria o las bendiciones que tenía para que
vieran las personas que él tenía buenas comodidades, y tener a Jesús en su casa era un privilegio grande en ese momento, porque muchas personas seguían a Jesús, multitudes seguían a Jesús, y entonces él quería verse importante, ese fariseo, en ese momento. Pero también actúa otra persona, y esa persona la encontramos, mujer pecadora, también en los otros pasajes, que es María. María era una mujer en la cual la palabra María es un término muy bonito, dice que es preferida de Dios. Esa es la palabra María, preferida de Dios. Entonces es un término muy bonito. María era una persona entonces que la podemos encontrar, que era de la región de Galilea, allí del lugar del lugar de Magdala, y por eso se le llamaba María Magdalena, porque era de Magdala. Y entonces, como era María Magdalena, era muy conocida por nuestro Señor Jesucristo. Ella tenía dos hermanos que conocemos, una era Marta y el otro era Lázaro. Esos son los pasajes que hemos hablado, que conocemos de ellos. Pero María tenía una posición social, económica muy rica. Era una persona rica en la economía, de tal manera que esa persona, como era tan rica en su economía, se dejó deslumbrar por los placeres del mundo, y de tal manera que, como se dejó de deslumbrar, las personas la conocían como era una pecadora pública, porque se dejó deslumbrar por su economía y era una pecadora pública. Ahora, Jesús llega a la casa de Simón. Simón tiene un banquete especial porque quería comer con Jesús. Al llegar a ese lugar pasa algo importante. En la casa, entonces, cuando llega, al entrar María, de una vez se va a los pies de Jesús. Y cuando está en los pies de Jesús empieza a suceder algo importante. Allí llora, y cuando empieza a llorar en los pies de Jesús, dice la palabra que sus pies los enjuagaba los llenaba con lágrimas y los enjuagaba con sus cabellos. Entonces es un acto importante de humillación, de saber que el único que podía perdonar los pecados, el único que podía hacer que su vida fuera diferente de su corazón, que era una mujer que él públicamente la conocían como pecadora, entonces ella se entregó su corazón, su vida a nuestro Señor Jesucristo ahí de esta manera. Dice que besaba sus pies y los ungía con aceite. O es otra manera de exaltar, de darle alabanza, de darle gloria, ese ungüento que es la alabanza hacia el Dios Todopoderoso. Ella lo demostró de esta manera, humillándose totalmente y demostrando alabanza a nuestro Señor Jesucristo de esta manera. Y Simón, al ver esto, entonces Simón hace algo importante. Dice, pero si este fuera profeta de Dios, y realmente él conociera quién es esta en su corazón, qué clase de mujer es esta, o quién es, o qué clase de mujer es esta. Él se hace ese interrogante. Jesús, como conoce las cosas, la respuesta de Jesús le dijo Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dice, dime, maestro. Y cuando Jesús dice, un acreedor tenía dos deudores. El primero le debía, dice el primer deudor le debía 500 denarios y el segundo 50. No teniendo estos cómo pagarle, el acreedor le perdonó la deuda. Y Jesús le hace una pregunta. Di pues, ¿cuál de ellos le amaba más? Y le responde Simón, diciendo a nuestro Señor Jesucristo que el que le perdonó más, a este fue el que amó más. Jesús le responde, rectamente ha juzgado. Aquí vemos algo importante, que Jesús empieza a hablarle a una persona que realmente quería de figura, de parte externa, servirle a Jesús o mostrarse ante Jesús. Pero la que estaba en los pies, la que se ve humillado, llorando, jugando con sus cabellos sus pies, ungiéndolo con aceite sus pies, esta mujer ahí a los pies de Jesús, Jesús le dice, ve esta mujer, le dice a él, esta mujer que entra a tu casa y no, cuando entré a tu casa, dice, no me diste agua para mis pies. O sea, Jesús le empieza a decir que él llegó, pero era tanta la fiesta, tantas las cosas, que se olvidó el protocolo de lo que ellos hacían en ese momento. El protocolo era que cada persona que llegaba a una casa se tenía que lavar los pies
Y ahí sí tenía el ingreso. Y dice, cuando llegué a tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta me ha regado mis pies con las lágrimas y enjuagado con sus cabellos. Jesús empieza entonces a hacer el paralelismo entre alguien que quería figurar externamente, que se olvidó del protocolo, pero alguien que internamente en su corazón estaba humillada, pues va a los pies de Jesús y empieza a hacer lo que los otros no hicieron. Y Jesús le sigue diciendo como segundo, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Qué bonito es esto lo que Jesús se da cuenta. Quiero decirle, iglesia, que todo lo que hagamos para Jesús, Él se da cuenta. Está en la memoria de Jesús todos nuestros actos de humillación, nuestros actos de confianza en Jesús. Todo lo que nosotros tenemos en su presencia está ahí en Jesús. Cuando pasamos por alto algo, Él también ve que este hombre pasó por alto el protocolo, pasó por alto todo lo que tenía que hacer. Cuando llegaban a una casa, se lavaban los pies, le daban un beso, y nada de esas cosas hizo, y esta mujer hizo más que esas cosas. Y dice como tercero, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Qué bello es esto. Ella dice que ha ungido con aceite mis pies. Lo que las personas tenían que hacer, toda esa unción, representación del Espíritu Santo, representación de la antigüedad, de la presencia de Dios, y en ese momento no hicieron nada de esto, y esta mujer hizo lo que ellos no hicieron, en un acto de humillación delante de su presencia. Dice, por eso Jesús inmediatamente dice, por lo cual, mira, la mujer, te digo que sus pecados le son perdonados. La gente de entre mismo, yo creo que Simón mismo dice, pero ¿cómo así que puede perdonar los pecados? Y empiezan a hacer esto, y Jesús, para evitar todos sus problemas, le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí entonces encontramos el escenario. Está Jesús, está Simón y está María. Tres personas, uno que es Dios, María, que es una persona que nos va a mostrar una mente restaurada cuando se humilla en la presencia del Señor, cómo se restaura una persona, cómo una persona humillada a los pies del Señor Jesús, que realmente acepta su estado como es. Por eso ella sabía que era pecadora pública, que todas las personas sabían que pecaba a causa de sus riquezas y esas cosas, pues era una mujer pecadora que era pública, y esa mujer se humilla delante de los pies de Jesús. Y la otra persona, aparentemente, el fariseo Simón, pues aparentemente no cometía errores según él, y se creía perfecto, porque dice, si supiera quién es esta, pues no dejaría tocar de esa manera. Y Jesús pues le expone estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, al que se humilla, a la persona que acepta su nombre, a que acepta las condiciones de lo que nos da del elemento de Dios para hacer nuevas criaturas, Él lo acepta inmediatamente. Él perdona todos nuestros pecados y Él hace que nuestras vidas sean nuevas. Por eso lo primero que Jesús le dice a ella, le dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Inmediatamente le dice Jesús, solo con este acto de humillación. Por eso cualquier cosa que esté pasando en nuestra vida, cualquier cosa que hemos hecho equivocado en nuestra vida, simplemente con humillarnos delante de la presencia del Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo nos perdona. Nuestro Señor Jesucristo hace que nuestras vidas sean nuevas. Pero este hombre que no fue restaurado, llamado Simón pues hace todo lo que normalmente en el pensamiento, que la parte externa, que el pensamiento humano o la parte natural empieza a expresar. Él se expresa y se cree perfecto, cree que Jesús pues no es el profeta porque se va a tocar de una pecadora, y empieza a analizar, a razonar con su mente las cosas, porque era una persona que no era restaurada. Pero hay una mujer restaurada, es una mujer que está a los pies de Jesús, está arrepentida de sus pecados. Por eso Jesús dice que el comienzo de una vida cristiana es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, cambiemos todo nuestro pensamiento, cambiemos toda nuestra forma de ser, porque el reino de los cielos piensa diferente, porque las cosas de Dios son diferentes. Por eso alguien que se humilla a los pies del Señor Jesús, pues empieza a conocer las cosas del Señor. Por eso el apóstol Pablo también nos decía, el pasaje que estamos tratando en los miércoles, él de otra manera dice, no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, pensamiento, y conociendo cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando hacemos estas cosas, empezamos a encontrarnos que de la naturaleza, el hombre natural, como Simón,
en sus fuerzas, no se humilló, pues no hubo nada en la vida. Él juzgó normal, juzgó como cualquier persona, pero María, que se humilló a los pies del Señor Jesús, recibió el perdón de los pecados y recibió algo importante en su vida, que es la vida eterna. Así es, pastor, iglesia. Nosotros debemos aprender que cuando nosotros aceptamos nuestros errores, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, reconocemos cuando nos equivocamos, delante del Señor hay un cambio en nuestra vida, hay una restauración, nuestra vida es cambiada. Pero si muchas de las personas llegan a la presencia del Señor y están allí, pero nunca reconocen su pecado, pero nunca reconocen lo que han hecho, pues realmente no hay una transformación en esas personas. Y lo que necesitamos para nosotros ser transformados es reconocer que nos hemos equivocado y que solamente Dios, solamente Jesús nos puede cambiar a través de su presencia, a través de su Santo Espíritu. Entonces tenemos que llegar a bajar la cabeza. Eso es lo que dice el pastor de humillación, es reconocer que nos hemos equivocado, reconocer que hemos fallado y que solamente Dios nos puede ayudar, porque este hombre se creía perfecto. Por eso dijo, si este hombre supiera que es esa mujer pecadora, ni siquiera se dejaría tocar, porque él se creía perfecto, él que se creía que estaba muy bien. Y hay personas que se creen que están demasiado bien delante de Jesús, entonces no se preocupan por un cambio, por una transformación. Pero la Biblia dice que nosotros, el objetivo dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, que quiere decir que hay una transformación en nuestra vida, que hay un cambio, que debe haber ese cambio en nuestras vidas, que debemos pensar en lo que fue atrás y romper con ese pasado en nosotros para poder nosotros seguir adelante. ¿Cómo rompemos? Reconociendo que hemos fallado, reconociendo que nos hemos equivocado para poder seguir adelante y para que haya un crecimiento, porque cuando nosotros reconocemos eso, nos humillamos delante del Señor, hay crecimiento en nuestra vida. Pero cuando la gente es arrogante y no reconoce que ha pecado y que está mal delante de Dios, pues realmente no tiene una transformación en su vida, o sea, sigue exactamente igual, pastor. Amén, así es, amada pastora. Por eso es importantísimo entonces ver el ejemplo que nos deja. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros, o sea, para que nosotros nos enseña, nos reargulle. Y lo que nos está enseñando ese pasaje de la palabra de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo es que está Dios. Y hay dos actitudes de dos personas. Uno que se cree perfecto, que se cree que no necesita las cosas de Dios, y el pecador, la que públicamente era pecadora, por eso era una pecadora pública, le describe en ese pasaje que era pecadora, y se va a los pies de Jesús, se humilla en los pies del Señor Jesús y inicia un cambio total. ¿Qué quiero decir con esto, amada iglesia? Que cuando llegamos a Jesús hay muchas cosas que el pecado pudo causar en la vida de la persona. Por ejemplo, la depresión. Cuando la persona tiene depresión en la vida, pues esa depresión hace que las neuronas, viene tristeza, entonces se mueren las neuronas, o el alcoholismo, la drogadicción o cualquier adicción en su vida hace que hayan muerto quizás por la drogadicción o algo sus neuronas. Pero quiero decirle que cuando pasa esto en la vida de las personas, cuando hay algo muerto en la vida de personas, cuando llegamos a Jesús, nosotros hemos visto y estamos seguros que cualquier persona que llega y acepta a Jesús, Jesús puede cambiar la vida de la persona, puede volver a darle vida a esas neuronas. Es decir, científicamente es comprobado que la neurona que es muerta, ahora los científicos dicen que pueden volver a vivir, renovarse. ¿Y qué más? Que con algo importante, ellos dicen que las personas sean positivas y que hablen de felicidad, y eso hace que las neuronas vuelvan a vivir. Pero quiero decirle algo importante, la palabra del Señor es la mejor herramienta. En la oración, creyendo en la palabra del Señor, eso hace que las neuronas vuelvan a vivir, que cada mañana usted se levante con fe, se levante con esa alegría, que Dios va a estar contigo, que Dios va a caminar contigo, que Dios te va a dar un día precioso, y eso hace que llegue felicidad a tu vida, y esa felicidad hace que se llene de optimismo, y cuando se llena de optimismo, entonces sus neuronas empiezan a vivir. Por eso la oración es importante juntamente con la palabra de Dios. Usted lee la palabra del Señor y ora, lee la palabra del Señor y ora la palabra de Dios. Y cuando hace eso es un efecto maravilloso que Dios trae bendición a favor de nuestras vidas. Y esas bendiciones gloriosas que Dios trae a favor de nosotros
pues es la restauración, no solo de la vida que es restaurada físicamente, espiritualmente, sino físicamente también. Dios empieza a rejuvenecer, a dar nuevas cosas, a dar esas bendiciones tan maravillosas. Por eso, cuando empezamos a declarar, y cada mañana que Dios está con nosotros, a declarar la palabra, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que Dios es nuestro proveedor, que todo lo que pedimos creyendo lo recibimos, entonces empezamos a hacer las cosas y las cosas empiezan a funcionar. Nuestra mente empieza a funcionar nuevamente, nuestras neuronas empiezan a funcionar nuevamente y tenemos esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo de empezar a caminar de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Por eso cada mañana, orando con fe, hace que nuestra actitud, que haya una ilusión nueva, y esa ilusión nueva hace que seamos optimistas, y el optimismo en la vida de cada persona entonces hace que cada uno de nosotros tengamos una nueva esperanza de vida, tengamos una nueva esperanza de hacer las cosas. La vida vuelve a tener ese sentido maravilloso del gozo del Señor, de tener esa victoria de que somos instrumentos de Dios para hacer algo. Por eso es importantísimo unirnos con la oración, unir la palabra del Señor y la oración cada mañana, cada noche, y tener esa confianza en el Señor y tener la esperanza que todo lo que tengamos al frente, no interesa lo que pasó. Mire que esta mujer era una pecadora pública, la gente sabía que era pecadora, pero ella se humilló delante de la presencia del Señor, y al publicano, a Simón, no le dijo nada a Jesús, simplemente reprochó, le hizo una pregunta, pero no le dijo tus pecados te son perdonados. No le dijo a él, porque él no se humilló a los pies de Jesús. No le dijo a él tampoco tu fe te ha salvado, ve en paz. No. El que se humilla delante de la presencia del Señor garantiza la vida de la persona que tiene salvación, garantiza la vida de la persona que tiene paz. Y la paz, amada iglesia, es como un imán, empieza a traer bendición. Cuando usted experimenta la paz de Jesús, es como un imán, trae las bendiciones económicas, las bendiciones emocionales, todo empieza a llegar a favor de la vida. Pero la derrota, esa depresión, es también un imán que atrae las cosas negativas. Por eso, cuando llegamos a Jesús, esta mujer estaba derrotada públicamente, era maltratada porque era pecadora, pero cuando se humilla delante de la presencia del Señor, cambia. Y usted puede encontrar más adelante que Simón nunca le sirvió a Jesús, pero esta mujer sí empezó a servirle a Jesús. Con su riqueza y con todo, empezó a ser uno de los discípulos de Jesús, empezó a servirle a nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es reconocer nuestro estado. Qué importante es saber que no interesa lo que hicimos en el pasado, no interesa lo que hicimos hasta hoy de mal. Lo importante es reconocer que Jesús nos perdona nuestros pecados y que podemos empezar a tener una vida nueva, pastora, que empezamos a tener una nueva vida, y amada iglesia. Por eso, cuando tenemos eso, entonces inmediatamente Jesús le dice a esta mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y esa paz la experimente, dice nuestro Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no lo doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por eso el miedo, el pecado trae miedo, la derrota que ha traído la vida a causa de estar alejado de Dios trae miedo. La persona tiene miedo de ejecutar las cosas, de hacer las cosas, pero cuando conoce a Jesús, dice que mi paz os dejo, mi paz os doy. Que Él la da no como el mundo, no como una paz que el mundo está trayendo, que quiere traer el mundo. No, es una paz verdadera que va desde lo interior hacia lo exterior, que nuestro Señor Jesucristo empieza a hacer a favor de cada uno de nosotros. Claro que sí, pastor, y es que la paz de Dios es algo que, como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Y hay algo que nosotros debemos hacer, y es empezar nuestros días en paz, en la mañana. Debemos empezar haciendo declaraciones en fe, porque recuerda que nosotros nos movemos es en fe, por medio de la palabra, coger la palabra y cuando estamos orando, declarar, hacer declaraciones a favor nuestro por medio de la palabra del Señor, porque eso es lo que hará que cambie el ambiente donde vivimos, que cambie la situación que estamos viviendo, porque recordemos el poder de la palabra, y cuando nosotros hablamos y declaramos, hacemos declaraciones de fe por medio de la palabra del Señor, algo poderoso sucede, el ambiente cambia, pastor, el entorno cambia, pero empieza
empieza porque nosotros tengamos esa fe puesta en el Señor y declarar la palabra. Pero desafortunadamente hay gente que se levanta, pero se levanta, dicen ellos, con el pie izquierdo, hablando todo lo negativo, diciendo todas las cosas, que pereza el día, si está lloviendo, si está haciendo sol, todo le molesta. Y nosotros no debemos tener esa actitud, sino una actitud de alegría, una actitud de gozo, porque la palabra del Señor dice que la tristeza seca los huesos, y es cuando la persona amanece como, así como dicen, como con baja nota y como triste y no se levanta. Todo el día está así, pastor, todo el día está como aburrido, todo el día está molesto, todo le molesta, todo le duele. Sí, pero cuando nosotros cambiamos la actitud y hacemos declaraciones en fe, creyendo lo que nos va a ir, creyendo que el Señor hará cosas poderosas en ese día por nosotros, veremos la respuesta de Dios y veremos que nuestro entorno cambie, iglesia. Amén, así es, amada pastora. Por eso es importantísimo saber que cuando nos humillamos en los pies de nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo María, tenemos paz en nuestro corazón. Empieza a experimentar esa paz. No interesa lo que pasó, porque ya confiamos en el Señor que nos ha perdonado, y confiamos que Dios va a darnos la solución a todos nuestros errores que cometimos, nos da la salida. Él nos da esa salida de esa dificultad. Por eso es importantísimo ver esa actitud. Simón siguió exactamente igual y no fue renombrado más. ¿Y cuánto hemos hablado de María? Muchas cosas hemos hablado de María porque se humilló a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importantísimo, amada iglesia. Y cuando nosotros oramos la palabra, como decía la pastora, leyendo la palabra, puede ser que, pastora, pero yo no sé la palabra, le pudieron preguntar hace un momentico en su pensamiento. No, tenga la Biblia abierta, tenga el versículo que usted necesita, que Dios te dio, pero si no se lo sabe de memoria, lo va leyendo, está en su oración, la tiene ahí, lo va leyendo y va orando. Dios, mire que aquí dice tu palabra esto, y dice que si yo pido con fe creyendo, lo voy a recibir, y le pide a Dios, y Dios empieza a orar de esa manera. Dios empieza a hacer que orando la palabra es la oración más efectiva. Por eso usted puede orar la palabra de Dios, y eso trae bendiciones extraordinarias a favor de cada uno de nosotros, y con fe en la palabra llena la vida de optimismo, llena la vida de esa seguridad de que las cosas van a salir bien. Pastora, me sorprende muchísimo que la NASA hace para los astronautas, las personas, el examen de admisión, hace 2 exámenes importantes. Uno le dicen que es el coeficiente intelectual, y el segundo es el coeficiente de optimismo. Y es importantísimo esto, es decir, que segundo lo tienen muy en cuenta, porque si la persona en el coeficiente del optimismo, si la persona, por ejemplo, está en el espacio y empieza y si es negativa, no me gustó este asteroide, no me gustó este meteorito, no me gustó estas cosas, yo me quiero regresar para la Tierra. Entonces tiene que ser una persona muy optimista, que enfrente las dificultades para que en el momento difícil que estén pasando, pues sea optimista y enfrente cada cosa con optimismo. Por eso la NASA tiene esos 2 exámenes, el coeficiente intelectual y el coeficiente de optimismo. El optimismo, si la ciencia lo utiliza, las personas científicas lo utilizan, ¿por qué nosotros en la iglesia no vamos a utilizar eso que Dios nos está regalando? Que dice que cuando nosotros tomamos la palabra del Señor nos llenamos de optimismo. Cuando tomemos la palabra del Señor orando, nos llenamos de optimismo. Por eso Jesús dice que todo lo que pidiéramos creyendo lo vamos a recibir, que todo lo que pidiéramos en su nombre lo recibiremos. Por eso es importantísimo lo que nos está hablando la palabra del Señor. Ahora, cuando nos agarramos de la mano del Señor, nos agarramos de sus promesas, entonces viene fe en nuestros corazones, viene fe en nuestras vidas, y esa fe nos da eso de que nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos se llenan de optimismo, y al llenarse de optimismo, al llenarse de esa fe, cuando tenemos fe, hay optimismo en el corazón, hay optimismo en la persona, y empiezan a suceder las cosas, empiezan a hacerse realidad. Por eso, si antes no sucedían las cosas, hagamos lo que hizo María. Vamos a los pies de Jesús, creámosle a Jesús que Él nos perdona nuestros pecados, humillémonos delante de la presencia del Señor Jesús y creamos que las promesas que Dios nos ha dado, Él nos va a ayudar a salir adelante. Así es, pastor, y es que la palabra del Señor dice: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Si nosotros, es decir, venimos, declaramos la palabra en humillación, en confianza, vamos a obtener la respuesta. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer precisamente? Se humilló ante la mano poderosa de ¿quién? De Dios, de Jesús, que estaba ahí, y ella fue exaltada en ese momento. Eso es lo que dice el Señor que nosotros debemos hacer. Esa humillación es esa dependencia de Él, de que nuestra vida depende totalmente de Él, pastor. Y así es como nosotros debemos hacer, humillarnos
humillarnos es creer también, humillarnos es confesar la palabra, estar ahí sometidos al Señor y diciendo: yo creo, Señor, yo confío que tú harás esto, o harás lo otro, y así es como vamos a ver la respuesta. Amén, así es, amada pastora. Iglesia, quiero decirle algo muy importante, y es un pensamiento que es muy importante, que me parece que llega en esta noche resumiendo lo que es la palabra del Señor que nos ha dado esta noche. Dice: el que conoce el exterior es un erudito, es un entendido. O sea, si usted conoce las cosas exteriores, si conoce todo lo exterior, es un erudito, es una persona entendida, entiende las cosas, si conoce, esa es la sabiduría humana. Pero también dice: el que conoce a sí mismo es sabio. El que se conoce a sí mismo es sabio. Qué tremendo es esto. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, si se conoce a sí mismo, tiene que tener el principio de la sabiduría. Es sabio. Por eso tenemos que tener el principio de la sabiduría internamente. Y por eso el que conquista a los demás es poderoso. Pero el que se conquista a sí mismo es invencible. Qué tremendo es eso. Por eso debemos permitir que Dios obre en nuestros corazones. El que se conquista a sí mismo, que si usted por dentro sabe sus errores, sabe las cosas que pasó mal, las entrega al Señor Jesús, es invisible y nos lleva a una vida eterna el Señor. Por eso es importantísimo humillarnos delante de la presencia de Jesús. María se humilló. Simón no se humilló, simplemente sí, le dio un banquete a Jesús, estaba bien, comida, y tuvo gastos, pero no se humilló a los pies de Jesús. Pero la que se humilló a los pies de Jesús, Jesús le dijo: por lo cual te digo que tus muchos pecados te son perdonados. Había cometido muchos pecados, nosotros hemos cometido muchos pecados, pero al humillarnos a los pies de Jesús, todos ellos son perdonados. Y cuando hayan críticas, hayan tantas cosas, tengamos la seguridad que Jesús cuando criticaron esto, sí, mis pecados fueron perdonados ya, porque el Jesús en la cruz de Calvario, con su sangre que fue derramada, me perdonó todos mis pecados. Pero Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Dice: ve en paz. Y eso es la paz del Señor Jesús que llevamos. La fe que ponemos en el Señor Jesús nos ha salvado. Tenemos garantizada la salvación. Disfrutemos esa salvación aquí en la tierra con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso todo lo que le esté atormentando, todo lo que esté pasando en tu vida, vas a cerrar tus ojos un momento. Si usted por primera vez escucha este mensaje porque alguien o un amigo o una amiga te envió este link para que usted te viera este mensaje, dígale: Señor Jesús, hoy vengo como María a humillarme delante de tus pies con muchos errores. Ella era reconocida pecadora pública. Yo he pecado, nadie se ha dado cuenta que he pecado. Quizás muchos se dieron cuenta que yo he pecado. Por eso me humillo, para que tu sangre preciosa me perdone todos mis pecados, Señor Jesús. Y quiero que tú seas mi Salvador personal, Señor Jesús. Quiero aceptarte como mi Señor, como mi Salvador, y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y ahora todos mis errores, iglesia, sé que por primera vez también está orando, dígale: esos son mis errores, Señor Jesús. Soy mal geniado, he robado, he hecho cosas malas. Me humillo como esta mujer a sus pies. Quizás está saliendo una lágrima, caen de mí por mi mejilla en esta hora, porque he sido quebrantado por la palabra en esta noche. Y sé que como esta mujer se humilló, yo reconozco que tú eres mi Dios. Yo reconozco que tú, Jesús, me puedes salvar, que ya hice esa oración y que soy salvo y que soy perdonado. Y esa es mi alabanza, ese es mi ungüento, ese es mi perfume fino que hoy derramo delante de tu presencia, reconociendo que soy libre, reconociendo que soy nuevo, reconociendo que todo lo que murió en mí por mis pecados hoy tienen vida en Cristo Jesús. Mi cerebro, mis pensamientos. Por eso hoy me acudo al principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová, y por eso voy a ser sabio, porque internamente voy a conocer que Cristo es mi Rey, que Cristo es mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición, amada iglesia, participar de esa bendición tan maravillosa de lo que Dios nos da. Vamos también a dar nuestra ofrenda, nuestra primicia, nuestro pacto en la cajita de fe.
para que el próximo domingo la traigamos a participar de esa bendición gloriosa. Ahí en la cajita de fe vamos a orar para que Dios nos traiga esa bendición gloriosa. Padre, te damos gracias porque nos da la bendición gloriosa de poder participar, de dar para recibir. Y recibimos medida buena, apretada y revencida será dada nuestro regazo, porque tenemos la promesa que tú nos dices que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. Yo recibo esa promesa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que Dios los continúe bendiciendo. Los esperamos el próximo domingo, día de aniversario en Casa Roca Restauración. Que la paz del Señor esté con vosotros. Bendiciones, iglesia. Bendiciones.